Buenos días. El título de la mi ponencia es un repaso por la vida en aldea. Como presidenta de la Asociación de Vecinos de Belén, y para mí un honor estar aquí para aportar la mi visión de algunos aspectos del mundo rural. Agradezco a la organización que pensara en mí para estar aquí en este foro. Soy también presidenta de la Asociación de Escritores, pero más bien estoy como presidenta de la Asociación de Vecinos. Para hablar un poco de este tema, voy a basarme en el entorno que yo conozco, que es la parroquia de la Montaña de Río Negro, no concello de Valdés, a la que me une un filo invisible que jamás se va a romper. Aunque puede generalizarse lo que aquí os voy a decir, porque de xuro que se parece en forma a la de cualquier lugar de Asturias. ¿Óyese bien? Va muchos años que marché del pueblo de Degollada, donde nací y me crié. Un pueblín de 4 casas, distantes 2 kilómetros de Belén, cabecera de la parroquia de la Montaña, compuesta por 29 pueblos, de los que 6 son brañes, y con 400 habitantes, 236 hombres y 230 mujeres. La xente del campo, hasta hai unas décadas, podríamos decir que vivía de los recursos que allí se producían. Y era una economía de subsistencia. Un pouco de agricultura, pataques, berces, cebolles, centén para facer pan, algo de trigo e maíz e dello de ganado, unes vaques, ovelles, pites e la caballería. El mundo rural na actualidade é moi diferente de antaño. Céntrase sobre todo nas grandes explotaciones ganaderas, semaos de maíz para ensilar e de algo de huerto para en casa. En delles zonas que se dan bien e ábrense grandes extensiones de faves que son unha bona ayuda para a economía de la casería. La vida cambió en forma na parroquia de la Montaña, como en outros pueblos de Asturias. Antaño traballábase sin maquinaria hasta que empezaron a llegar los tractores, les malladores y poco más. Yo conocí na mi aldea l'arau romano, el visadoiro, la semadora, la grade, el carro del país, entre otros aravíes y preseos rudimentarios. Nes cases non había agua corriente nin baños e la agua pa casa acarretábanlo les mulleres e les neñes. Yo ainda me acuerdo del caldeirín de plástico que me compró mi opá na villa cuando yo tenía 9 años. A 300 metros de casa estaba la fonte para carretar el agua. Diba 8 o 9 veces a diario con aquel caldero en la cabeza, que abultaba más que yo. El agua corriente no llegó a Les Cases hasta 1968 y a otros pueblos de alrededor hasta el año 75. La luz eléctrica punxeron en delles aldeas de la Montaña en el año 51, d'una dinamo que generaba la corriente con el agua del Río Negro. Al cabo de pocos años comenzaron a enganchar la radio y de alguna que otra plancha eléctrica y aquella luz non allumaba. Unos filinos na bombilla que malpens deixaban distinguir la silueta de la xente. La luz de la compañía ESBA non llegó a dellos pueblos de la parroquia hasta 1972. Poro, había que echar mano del carburo e de les llámpares de aceite que daban unha pequeña llama e polo menos non estábamos a escures. Los llares permanecieron na aldea hasta casi que mediados del siglo XX, que se entamaron a poner les modernes cocines económicas. Los ganaderos tenían 4 o 5 vaques y los más pudientes non máis de 7. Primeramente, leche diera para casa, para criar los xatos e para facer mantega e queso que se vendía na villa. Nates, cuallada, leche tiesto, todo para el consumo familiar. Sacábense unos poques perres, principalmente de los xatos que se vendían para carne. Nos años 50-60, entamó a llevarse leche a las natadoras, que puxeron na taberna de Belén, e dello, a más de la nata que daban nos perruques, volvían para casa con leche esnatao, que sobre todo en verano y era muy refrescante. Allá por la década de los 60 entamó a pasar el camión del lechero. La xente determinó ampliar la cabaña y sustituir les vaques roxes por vaques pintes que producían más para vender. Al meu entender, nunes condiciones higiénicas pésimes. Les vaques pintes eran más floxuques y propensas a las enfermedades y esto repercutía en la producción. Si había una pérdida, como un albuerto o una vaca que non agarraba o una res que morría, ya se fastidiaba la economía para todo el año. Además de la angustia que producía na xente de casa que duraba por meses. Les vaques pintes non eran de tiro e eso era otro inconveniente. Muchos ganaderos tuvieron que comprar una pareja de bueyes, lo que suponía meterse en un gasto más para el que non disponían de perres. El gasto na casa era mínimo. De la tienda traían café y azúcar y de algo de ultramarinos, o inclusive cuando había perres fresques de alguna llambionada, como podía ser membrillo, chocolate, pan blanco, galletes y poco más. O un pelleiro vino que se puxo de moda nos años 60.
Mercábase casi todo en el bartienda, que tenían llibreta para apuntar, y fiaben cosas para comer y otros enredos, y facía de centro social de la parroquia. Cuando se vendía algo, pagaban les deudes, como se solía decir, para que non tuvieran allí berrando. Y otra vuelta se abría la cuenta para comprar fiao. Hoy tenemos las tarjetas de crédito. El mundo rural ya era bondo zarrao. Las comunicaciones ya eran difíciles. Comenzó a llegar a escases el aparato de radio na década de los 50-60. De algunos porque los americanos llegaban con dinero y regalaban ellos una radio para que los de casa lo disfrutaran. Y era la primera puerta abierta al mundo. Muy pocos disponían de coche. La xente iba a les villas andando o na caballería. Burricos, mules o machos cada vez valían para traballar, carretar hierba, lleña, toxo, ganza y demás. Momentos especiales eran los esfollones, les matanzas o samartinos, y ya pel verano les mallaes, la hierba seco y hasta la siega. Todo ello facíase na andecha. Para estas ocasiones la comida o la merienda era siempre de algo más especial, tortilla, frixuelos, chorizos y de algo del San Martín que siempre se guardaba para las ocasiones. Prestaríame contavos el arte de facer una tortilla grandísima y bien atotada con un huevo o dos. Les mujeres siempre fuimos de lo más artero, dende yo también na cocina. La llegada de la televisión metió a la gente de los pueblos en casa y contribuyó al individualismo y a la incomunicación y también a que lleguen a la aldea los estragos de la globalización. En los pueblos transformóse la vida, desaparecieron los filazones y los lugares de encuentro, acabáronse aquellas reuniones donde se contaban todos los vilorios del pueblo y donde se transmitía cultura. La escuela también tiene abondo de historia. Los niños de Degochada, donde yo nací, andábamos 8 kilómetros diarios para ir a la escuela de Belén. Pasábamos frío y otras calamidades. Había 8 escuelas en la parroquia. La última pesióse en el 2017 por falta de niños. En el año 69 entamó la concentración escolar en Chuarca. De aquella baixaban aproximado unos 170 alumnos en el autobús escolar en toda la ruta. Señeiriz-Chuarca. Agora de la parroquia van a más un niño, aunque en la ruta citada xúbense otros 9 de los pueblos más cercanos a la villa. Siempre hubo afán nesta parroquia por estudiar, y sobre todo los que sacaron carreras fueron mujeres, que luego no volvieron al pueblo. Yo fui un poco un ejemplo, aunque vuelvo. De la mi generación y teniendo que irnos de casa para estudiar, salieron médicos, maestres, enfermeres, químicos, abogados, pedagogos, casi todo mujeres. La primera escuelina de Belén, que ainda está en pie, debe tener más de 150 años. Mi abuelo y mi abuela sabían leer y escribir y de cuentes, como decían ellos. Mi abuela naciera en el año 1890, cuando en España reinaba el analfabetismo y más entre las mujeres. Así que así, güey, quien quiera vivir en la aldea, a mí parece que lo tiene mucho más fácil. Disfrútase casi que de las mismas comodidades que en la ciudad, pero igualmente asistimos al abandono de casas de los mayores que se queden en sin xente que traballe. Güey, para vivir hay que tener alrededor de 100 vaques y para mantenerles hay que mercar los piensos y la comida para tanto ganado. Eso sí, disponen de cortes modernes y en condiciones óptimas y de todo tipo de maquinaria. Por poner un ejemplo, que se puede extender a otros pueblos, en Degochada hay 2 ganaderías. Una de ellas tiene hasta un robot para catar les vaques y para avisarlos a través del móvil de todo lo que está pasando na corte. Yo cuando vuelvo a Degochada, casi que no puedo creer lo que cambió la vida en la aldea en pocos años. Todas las casas con arcón congelador, agua corriente, luz, coches a la puerta y todas las comodidades. Sí que así, los ganaderos tienen que hacer frente al pago de maquinaria, aunque tengan subvenciones, y otros gastos, y quéxense que poco saquen de beneficio. Los xubilados están aportando una ayuda para estas empresas ganaderas. Cuando muere un viejo que esté cobrando la pensión, también se resiente la economía familiar, aunque sea la de las grandes explotaciones. Volviendo a tomar de referencia la mi parroquia de la montaña, nella ainda hai 40 ganaderías, pero muchas de ellas van a desaparecer en pocos años, de algunas porque los propietarios ronden los 60 y los que exploten los más mozos perderánse en las próximas décadas al no haber relevo generacional. Hay mocedad entusiasmada, pero también hay muchos que marchen. Las mujeres son las que emigran de los pueblos y quedaron muchos hombres solteros. Yo no quisiera ser pesimista, pero a la vuelta de unas décadas la aldea asturiana está amagada de despoblamiento y en llena de soledad. Paréceme imparable la fuxida de la ciudad que se convirtió en un mal endémico. Pueblos nada más habitados por xente viejo y con problemas de dependencia que a lo largo de unos años dirán en aumento. Y no solo se perderá el labor productivo, sino que está en xuego la demografía, que tiene toda la pinta de deixar ermos los pueblos y ello lleva consigo el perder la función cultural, la transmisión de las tradiciones más ancestrales. El paisaje va a llenarse de maleza y cerraránse caminos y senderos.
Con ello peligra la biodiversidad del medio natural. Y tocante a las bandadas de mujeres dejando triste el mundo rural, préstame referirme a la Conferencia Europea sobre el Desarrollo Rural de Cork, en Irlanda, celebrada en el año 96, donde se reconocía que el desarrollo rural sería una prioridad para las políticas comunitarias. 20 años más tarde, la Comisión Europea entamó una segunda conferencia que terminó con la nueva declaración de Cork, en la que se contemplen aspectos claves para el futuro de las políticas de desarrollo rural de la Unión Europea. Sobre todo la necesidad de frenar la fuxida de mulleres y mocedad, afalando y solicitando la creación de nuevas empresas sostenibles y otras iniciativas para que las nuevas generaciones, y sobre todo las mulleres, puedan desarrollar el su papel en este mundo que sin ellas está amagado de acabación, y también la mocedad. En sin la presencia femenina, nos pueblos va a ser difícil frenar la su decadencia. Está en manos de todos. Y bueno, préstame acabar con un rellatín moi curtio del meu libro, yo estaba allí, que fai un pouco referencia a la aldea. Titúlase Xuegos na poza de la Fontanica. El e eu enredábamos tolas tardes naquecha poza viva, chena de verdín, de cuyarinas, de huevos de rana, guérgolas transparentes cul pultín negro en medio. Imaginábame que milenta güellos nos miraban a la vez. Las guérgolas esnidiábanse pente los seus didos, pente los meus didos, faciendo figuras raras. Pintábamos cuadros aguaos con imágenes en movimiento, xuegos de nenos na poza. Pasou o tiempo e achegou la seca al brano. La poza secárase de feito, e era todo barro cuarteado, color gris, cuyarinas muertas, ausencia, soledad. Senteime al pie el camín chena de tristura. De sópito sentí que daquén me agarraba por detrás. Esta vez el xuego tornouse en un momento de amor. Unas gotas gordas y ralas mollaron los nuestros cuerpos. ¿Pasara realmente el tiempo? La poza chenouse de nuevo de agua y de vida. Muchas gracias.